Hablar de México y de su riqueza cultural siempre remite a su gastronomía, reconocida en todo el mundo por su amplia variedad, porque es en sí misma una fusión de culturas que le da una enorme riqueza en sabores e ingredientes. Parte esencial de la gastronomía mexicana es la veracruzana, que de acuerdo al Archivo General del Estado, el 21 de julio del 2009 fue publicado en la Gaceta Oficial el decreto que declara la gastronomía veracruzana como patrimonio cultural del Estado de Veracruz, misma que es parte fundamental en la creación de una identidad como sociedad. De la cocina de nuestra tierra habla en muchas ocasiones Bernal Díaz del Castillo en La historia verdadera de la Nueva España y Fray Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de la Nueva España, que cito: comían guisados buenos y limpios. De ahí se traen las buenas empanadas de gallina de la tierra, nacatamali. Sus tortillas eran del grandor de un codo redondo. Su comida ordinaria y el mantenimiento principal era ají, chile en el cual después de haber sido molido, mojaban las tortillas, que pienso yo son nuestras tradicionales enchiladas. En el caso de Veracruz, su forma y situación geográfica contribuye a que la gastronomía se identifique por regiones, que serían Sierra Costa Norte, la región central, norte, centro y sur, y Sotavento, desde la Antigua, pasando por Puerto de Veracruz hasta Tlaliscoyan y la cuenca del río Papaloapan, y los Tuxtla y todo lo que es la zona olmeca que llega hasta el extremo sur del estado. Las tendencias gastronómicas coinciden en varias maneras. Se entrelazan elementos, ingredientes y con algunas variantes los mismos platillos también. Y tienen como base maíz, frijol, manteca y chile. Dicho esto, podemos hablar de gastronomía del norte del estado, cocina huasteca y totonaca, que pondrá sobre la mesa la zaragaya, el zacahuí, las estrujadas, los bocoles, los tamales de calabaza y camarón, el delicioso guatape, el tamal de cuchara, los piques, el atole agrio e indio, las empipianadas, el caldo huasteco, plátanos rellenos de queso y frijol. Es importante recordar que Veracruz está bañado en su lado oriente por el Golfo de México y que pues tiene el más amplio litoral entre los estados de la República, lo que influye para que los pescados y mariscos sean ingredientes protagonistas de muchos platillos. Y bueno, ya ubicados en el Sotavento, los más emblemáticos son el pescado a la veracruzana, el caldo largo de pescado, y por ahí se va al arroz a la tumbada, el vuelve a la vida, la minilla, las ensaladas de mariscos, camarones en moste, chilpachole de jaiba, tamales de elote de dulce y rellenos de mole, bollitos de piloncillo con chicharrón, gordas blancas, negras y de dulce de piloncillo. En la cuenca del Papaloapan, la yuca frita, la cabeza de perro, tapistes, el machuco de plátano macho y los tostones, el tamal de cazuela y los de masa cocida en hoja de plátano, las empanadillas de guayaba, los marquesotes, la torta de queso, el mogomogo, los buñuelos y las hojuelas, además de los toritos de frutas de temporada con alcohol de caña. Y si nos vamos a la región centro, encontraremos los deliciosos pambazos cuyo origen pelean Orizaba y Jalapa, con rellenos casi de cualquier cosa. En la capital veracruzana la gastronomía es amplia y rica, ya que se nutre de todas las comidas de la región, como el mole jiqueño, el naurinqueño también, el chile atole de pollo con bolitas de masa picadas en salsa verde con papa, el delicioso pan de horno de leña, costillitas en salsa de chile seco y, claro, las garnachas. En Orizaba, Córdoba y Fortín y toda la zona centro, pero denominada región de las altas montañas, son platillos típicos los tacos de tripa de leche, las memelas rellenas de frijol con salsa, el chile atole verde y rojo con chito, que es carne seca de chivo y granos de elote, el tlatonil, el encacahuatado con carne de cerdo y el manchamantel, que se pelean también Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y aquí
Llega un momento que como jalapeña debo asumir en un acto de verdadera humildad que aunque me duela, sí creo la historia de que los pambazos son de origen orizabeño, pues me convence pues todo esto que se teje en torno a una visita de Carlota y Maximiliano a la hacienda de Jalapilla, muy cerca de Orizaba, al ver cómo disfrutaba la emperatriz la maravillosa vista del pico de Orizaba, justamente su cocinero francés, halagándola, horneó para ella esos pequeños y suaves panes con forma de volcán y cubiertos de harina que emulaba la nieve de la cima del Citlaltépetl. Y es que, repito, hay que tomar en cuenta que la gastronomía de un lugar se funde fácilmente con la de otros por la cercanía, la similitud de ingredientes y los cambios de la división política que ha sufrido a lo largo de la historia del país. En la región más bien de los Tuxtla, son las típicas memelas con asientos de chicharrón, los topotes, los totopostes, la carne de chango, que ni es de chango, agua de chagalapoli o guaya, los tegogolos, los tamales de elote de frijol, la minilla de anguila, la mojarra frita y el chile limón, los tegogolos, los nanches y el jobo en dulce o en alcohol. Cada uno de los 212 municipios cuenta con más de una preparación que conforman la gran gastronomía veracruzana, una de las más enriquecidas en todo el país. Naturalmente, no puedo hablar muy particularmente de cada población y su comida, pero créanme, he hecho un gran esfuerzo por mencionar por lo menos las más conocidas, que son muchas. De ahí que se cumpla cabalmente aquello de, en la variedad está el gusto. Fíjense que cuando mis padres se casaron, recibieron, entre los regalos que se suelen recibir por tal motivo, un sencillo recetario de cocina veracruzana que mi madre nunca se llevó a su nueva casa y que mi abuela se apropió y usó gran parte de su vida. El delicioso pastel que presidió muchos de mis cumpleaños y los de mis hermanos salió de ese sencillo texto. Por años mi abuela me festejó con pasteles que hacían las veces de vestido de una muñeca que emergía orgullosa del centro del pan decorado con merengue. El ver cómo mis amigos devoraban un hermoso trozo de vestido de aquel personaje creado por mi abuela me generaba sentimientos encontrados, pues mientras la muñeca estaba con su vestido de pastel completo, era mi orgullo y se convertía en el centro del festejo, sobre todo entre las niñas. Pero una vez que se procedía a cantar las mañanitas, a apagar las velitas y a partir el pastel, ese orgullo se transformaba en algo de enojo mezclado con decepción. Pero bueno, volviendo al recetario, también salió de ahí la costilla en salsa de chile seco y el manchamantel dulce y picante, que se anunciaba desde que se fundían en el aire el brío de los chiles que mi abuela tostaba y que nos causaba jiribilla en la garganta y en los ojos. Ella era una cuenqueña de hermosos ojos verdes, de Cosamaloapan de Carpio, y le encantaba cocinar. Era la forma de demostrarnos su amor que nosotros, con boca y brazos abiertos, recibíamos con enorme placer. Así que los tamales que nos quemaron incontables veces la boca por la impaciencia de comerlos y que nos acompañaron en tantas fiestas familiares y hasta memorables discusiones, también salieron del viejo recetario. En fin, que la buena fortuna de mi abuela en la cocina siempre se le atribuyó al regalo de bodas de mis padres. Un día, mi madre decidió ejercer su derecho a tan útil artefacto, haciendo válida la legal propiedad en la que todos conocíamos un mudo testigo, la dedicatoria en la página inicial. Pero mi abuela, sabedora del poder de su posición, sin sobresaltos, pero con una gran autoridad y con esa voz de trueno que hacía temblar hasta cuando amablemente saludaba, simplemente dijo que no, que el viejo ejemplar no saldría de su cocina. Mire, no se ocupó siquiera de justificar su posesión. Simplemente ella y el libro eran uno. Y como entonces la palabra de los padres, por injusta, falsa y mentirosa que resultase, era incuestionable para los hijos, mi madre, con una sonrisa apenas dibujada, cedió.
El asunto no se comentó más, pues todos sabíamos que el viejo libro había logrado hacer de mi abuela la más grande y mejor cocinera que se recuerde en mi familia y en muchas otras. Después de este episodio nos quedó claro que nadie en la vida de mi abuela tendría las llaves de sus maravillosas recetas. En ocasiones la familia entera se reunía para hacer comparsa a la elaboración de algún platillo. Había bromas y muchas risas. Había también quien repelaba por la tarea que la mera de las recetas le había encargado. Y así convivíamos muchas veces cerca del brasero, en la cocina, nuestro lugar favorito de la casona antigua de mi abuela. Entre las páginas del libro había recetas de varios tipos de buñuelos que fuimos probando y aprobando una a una en las frecuentes reuniones familiares. A ver si ustedes recuerdan alguno. Estaban los de viento, que se freían haciéndolos girar con una varita de naranja. Estaban los de rodilla, que se estiraban justamente en esta parte del cuerpo y que mi abuela llamaba hojuelas. Estaban también los de almendra y los de queso, que nos hicieron conocer la magia y sortilegio de la miel de caña sobre la masa frita, que nos obligaba a pedir miel cuando sobraba buñuelo y, claro, buñuelo cuando sobraba miel. Para mí, aquel viejo regalo de bodas de mis padres y propiedad a capricho de mi impetuosa y autoritaria abuela era como un cofre generoso del que emergían como por magia mezclas y contrastes de ingredientes que producían los vibrantes y suculentos sabores que emanaban de su cocina. Cuando fui mayor, conociendo mi posición privilegiada en sus afectos, pedí a mi abuela el viejo recetario. De momento no me lo dio, pero al paso de los años finalmente fue mío. Me llegó con las hojas amarillentas y con muestras claras de nuestras preferencias gastronómicas. Salpicadas en colores estaban las evidencias de nuestros platillos favoritos, aquellos que infinidad de veces nos reunieron sin pretexto, solo para redescubrir las virtudes excepcionales de una buena combinación de ingredientes y el talento innegable de reunirlos. Me llegó con una cubierta improvisada hecha por las manos viejas y cansadas de mi abuela, sobre la que se lee en una garigoleada letra Palmer, de inesperados giros y caprichosos trazos, recetario. He de confesar que nunca me ha servido para maldita la cosa, pues sus recetas no tienen cantidades. Solo en algunos casos se indica un puño, una pizca o un rollito. No se sugieren temperaturas ni procedimientos. Vamos, son tan escuetas que acaban por no servir, por lo menos en lo que a mí concierne. Y aquí les va un ejemplo. Receta de pollo en leche. Se hace una salsa blanca con leche, cebolla picada y harina. Allí se ponen las raciones de pollo crudo y más leche. Y cuando esté cocido se agrega más leche. Cuando lo tuve, me di cuenta que lo que pensábamos salía del recetario, en realidad era la sazón inconfundible de mi abuela, su talento e imaginación unidos a los mejores ingredientes. Todo este conjunto nos hizo afortunados catadores de ese despliegue de olores, sabores y texturas de cada uno de los platillos que nos fascinaron. Tengo un amigo psicólogo que siempre me ha dicho que él suele creer mucho en las familias que procuran tener tiempo para reunirse a comer. No por el hecho de alimentarse, sino por el de juntarse e intercambiar experiencias, formas de pensar y comentar los acontecimientos cotidianos, simplemente para compartir y convivir. Me decía también que durante las comidas que se hacen en familia es imperativo nunca hablar de temas de dinero y problemas en general, porque se puede perder la oportunidad maravillosa de disfrutar esos momentos que por escasez de tiempo cada vez son menos. Y aquí le invito a que hagamos un ejercicio de imaginación y para ello le hago una pregunta. ¿Qué platillo de la cocina de su familia le regresa a su infancia? Seguramente encontró en sus recuerdos alguno. ¿No? Pues busque o invente alguna receta e invite a su familia a cocinar entre todos. Le aseguro que más allá de alimentarse, esto será una muy grata experiencia.
Debido a todo lo anterior, concluyo que, aunque en el más estricto sentido el comer no es otra cosa que establecer una necesidad primaria, o más bien satisfacer una necesidad primaria de los seres vivos, para el ser humano encierra en sí mismo un placer cotidiano que involucra todos los sentidos. Así, reunidos en torno a una mesa, muchas familias afortunadamente todavía gozan y gozarán de las charlas frente a una suculenta fuente de comida, aunque su receta no salga, como en mi caso, de un regalo de bodas olvidado. Esto es Palabra de Mujer. Yo, Leti Casillas.